Olá, seja bem-vindo. Este vídeo tiene por objetivo orientar respecto de un punto muy importante dentro de la Iglesia Mesiánica Mundial, Sorei Saishi, asentamiento de nuestros ancestros y antepasados. Pero antes de hablarnos de este tema, se hace necesario verificarmos algunos puntos, de forma a profundizar aún más nuestro conocimiento respecto de las enseñanzas de Meishu Sama. El primer punto, que es muy importante, es respecto a constitución del ser humano. Todos los seres humanos tienen en su espíritu tres partes. El espíritu primordial, que representa el absoluto bien, el Dios que vive dentro de cada uno. Nuestro espíritu secundario, o la parte animal, que también es necesaria para cumplirnos nuestra misión aquí en la tierra. Es lo que nos da gana de vencer nuestros desafíos diarios, desear cosas grandes, crecer, evolucionar aún más. Y tenemos nuestro espíritu guardián, un ancestro elegido en el mundo espiritual que nos ayuda a cumplir nuestra misión, nos protegiendo de todos los infortunios del día a día. Estas enseñanzas nosotros estamos teniendo el permiso de aprender ahora. Pero una pregunta que se hace muy importante es: ¿será que nuestros antepasados sabían de todas estas verdades? Meishu Sama enseña que cuando hacemos cosas buenas en nuestro cotidiano, generamos méritos espirituales. Estos méritos se transforman en luz y protección de Dios. O sea, cuanto más buenas acciones practicarmos, más felices nos tornaremos. Por lo contrario, cuando practicamos malas acciones, estas malas acciones generan máculas espirituales, que por su vez van a se tornar en grandes sufrimientos, como dolencia, pobreza y conflicto. Por esto, cuando hablamos de ley de causa y efecto y la supremacía del espíritu sobre la materia, es muy importante verificarmos estos puntos dentro de nuestra propia familia y la historia de nuestros antepasados. En nuestra familia tuvimos personas que de hecho fueron muy buenas, que creían en Dios, practicaban la fe, buscaban ayudar al prójimo, vivían de forma alegre y agradecían mismo pasando por dificultades. Sin embargo, también tuvimos antepasados que no creían en Dios, eran indiferentes a la fe, religión y vivían de forma egoísta y materialista, generando sufrimiento no solamente para la propia familia, sino también para las personas a su alrededor. Por esta razón, cuando pasamos por purificaciones en nuestro cotidiano, es muy importante nos acordarnos de qué forma nuestros antepasados vivieron, porque esto tiene mucha relación con nuestras purificaciones. Ahora me gustaría invitarte a hacer una reflexión. ¿Cuál es la historia de tu familia? ¿Cómo vivieron tus antepasados? En el próximo punto, vamos a hablar de los grados espirituales y el juzgamiento en el mundo espiritual. Meishu Sama nos enseña que el mundo espiritual está dividido en 180 grados, en parte superior, o cielo, intermediario y plano inferior o infierno. Para aquellos que practicaron virtudes y acumularon méritos, estes se llevan a niveles superiores, para un mundo de luz, salud y prosperidad. Para aquellos que practicaron malas acciones, decaen a niveles más bajos, mundo de sufrimiento, dolencia, pobreza y conflicto. Este es el juzgamiento del mundo espiritual. Cuando hacemos los cultos, las oraciones y dedicamos, generamos méritos espirituales, capaces de hacer con que estes antepasados que se encuentran en sufrimiento en el mundo espiritual puedan se llevar a niveles más altos.
Desta forma, despiertan para a existência de Deus, empiezam a dedicar e a ayudar a su descendente a cumplir su misión en el mundo espiritual. Cuando nuestros antepasados están felices y dedicando, servindo a Dios, esta felicidad se refleja en nuestras vidas en forma de protección y bendiciones. Sorei Saishi es una herramienta poderosa que puede contribuir de forma muy intensa y positiva a ayudar a nuestros antepasados en su proceso de evolución y principalmente a cumplir su misión en el mundo espiritual. Para el próximo punto vamos a ver con qué sentimiento debemos cultuar nuestros antepasados. Olá! Agora, abordemos um tema muito importante que é o sentimento com que devemos rendir culto a nossos antepassados e ancestros. Meixo Sama nos ensina que ao alternar a vida e a morte, o ser humano cumpre sua missão em um ciclo infinito, umas vezes como habitante do mundo espiritual, outras como habitante do mundo material. Em la cultura oriental, la creencia en la vida después de la muerte ya es algo más natural, porque es parte de la cultura de muchos países. Incluso en muchos hogares de estos países hay pequeños altares familiares que simbolizan la morada de los antepasados y pueden contener sus nombres, donde además les ofrecen la comida que les gustaba. También existe la creencia de que estos antepasados pueden recibir oraciones de los descendientes, por lo que desde una temprana edad, los padres enseñan a los niños a saludar a los antepasados cuando se despiertan o cuando se van a dormir, por ejemplo. En la cultura occidental en general, el tema de la vida después de la muerte es poco discutido y culturalmente creemos que nuestros lazos con nuestros antepasados se cortan después de su fallecimiento. Sin embargo, Meixo Sama nos enseña lo contrario, como podemos ver en la siguiente enseñanza. Por consiguiente, la devoción filial no se limita a esta vida. Por el contrario, el rendir culto a los espíritus y practicar actos virtuosos en honor de los padres fallecidos que están en el mundo espiritual puede ser más importante que los cuidados durante su vida. Ahora, vamos a reflexionar por un momento. Cuántas virtudes, cuánto amor, cuántas alegrías, cuántas situaciones experimentaron cada uno de ellos dentro de sí mismos para que hoy estemos vivos. Existimos solo gracias a todo lo que pasaron, a lo que vivieron nuestros antepasados y ancestros. En una de sus enseñanzas, Meixo Sama escribió: "No somos criaturas que surgimos repentinamente a la existencia sin tener relación alguna con todos los demás seres. Cada uno de nosotros tiene miles de ancestros y nuestro presente es la culminación de la de todos ellos. Ao mesmo tempo, sin embargo, nosotros no somos más que seres humanos transitorios dentro de un proceso eterno. Visto de manera más amplia, somos los eslabones de una cadena que conecta a nuestros ancestros y a nuestros descendientes. Pero desde un punto de vista más limitado, cada uno de nosotros es un eslabón que une a padres y hijos. Pensemos, todos tenemos un padre y una madre. Tenemos 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 bisabuelos. Y así sucesivamente este número de antepasados se multiplicará. Si en este conteo llegamos a 10 generaciones, resultará que hablamos de 4.094 antepasados. Y esto sin considerar a los otros parientes como hermanos, tíos, sobrinos. Es decir, cada uno de nosotros está conectado con miles de antepasados. Ao regressar ao mundo espiritual,
Cada antepassado va a un determinado nivel correspondiente a la elevación espiritual que alcanzó para cumplir una nueva misión, es decir, la vida continúa. La diferencia es que antes el espíritu cumplía su misión en el plano material y ahora comenzará a cumplir en el plano espiritual. Vamos ahora a ponernos por un momento en el lugar de nuestros antepasados. Imagina que llegas a cierta edad y terminas muriendo. Al regresar al mundo espiritual, ¿te olvidarás de todos los lazos que has creado aquí? ¿Desaparecerá el amor y el afecto que tenías por tus hijos, nietos o cónyuge de la noche a la mañana? ¿Y los apegos, las preocupaciones? ¿Dejarás de preocuparte por quién se quedó o por lo que dejaste pendiente? Por ejemplo, cuando yo estaba en el seminario de la iglesia, me fui a vivir a Japón durante mucho tiempo, pero mis padres continuaron en Brasil. Hoy estoy radicando en México y mis padres continúan en Brasil. Ahora les pregunto, mientras yo estaba fuera, en otro país, en otro lugar muy lejano, ¿mis padres y mis hermanos dejaron de amarme, de preocuparse por mí? Claro que no. Esto se debe a que los sentimientos no se limitan al contacto físico. Así como estoy cumpliendo mi misión en un lugar lejos de mi familia, al fallecer, nuestros antepasados también comienzan a cumplir su misión en otro lugar, pero siempre unidos a nosotros a través del sentimiento de amor y gratitud. Por lo tanto, una de las cosas más importantes para rendir culto a nuestros antepasados es creer verdaderamente que ellos están vivos, que están cumpliendo su misión en el mundo espiritual y que nuestra oración, nuestra suma de virtudes, les llegará en forma de luz. Como ya hemos estudiado, cada uno de nuestros antepasados y ancestros está en un nivel del mundo espiritual y pueden elevarse gradualmente. Cuando hablamos de elevación espiritual, básicamente es la situación en la que el antepasado se deshace de las máculas atrapadas en su cuerpo espiritual, haciéndolo más ligero, y luego, a partir de esto, pasa a tener un nivel espiritual congruente con un plan superior, es decir, se le permite ir a un nivel más alto del que tenía, o desarrollar una misión más grande. No es que el espíritu solo levita y se despierta en otro lugar. Lo que sucede de hecho es que obtiene este permiso para ir hasta arriba porque sus máculas fueron eliminadas a través de la luz de Dios. Cuando adoramos a nuestros antepasados desde el corazón, ellos reciben mucha luz, pero cuando no los adoramos o lo hacemos solo como una formalidad o por obligación, esta luz se reduce en gran medida y casi no tiene ningún efecto en ellos. A través de las buenas obras que están haciendo en el mundo espiritual, los antepasados por sí mismos logran elevarse un poco, pero si además de sus propios méritos, nosotros, sus descendientes, también llevamos a cabo acciones de bien, participando especialmente en la obra divina, ellos tienen una elevación espiritual más acelerada, ya que reciben los frutos de nuestras acciones en forma de luz, que llegan a ellos por los hilos espirituales, eliminando así sus máculas. Además, cuando ellos son conscientes de que sus seres queridos que viven en el plano material están siguiendo un camino correcto y dedicándose a la construcción del paraíso terrestre, esto los deja menos preocupados por nosotros y sienten que ya pueden dejarnos ir, porque están tranquilos. A través de este desapego y tranquilidad,
ellos se elevan aún más, lo cual es muy importante, ya que Meishu-sama enseña que en el mundo espiritual lo más importante para la elevación del espíritu es el desapego. Otro punto es que, por supuesto, todos tenemos ancestros que tenían una conexión más fuerte que otros. En casos aún más específicos incluso, podemos nutrir algún tipo de sentimiento negativo hacia algún antepasado debido a algo que ocurrió en el pasado. Sin embargo, aunque todavía tengamos este tipo de sentimiento, debemos detenernos a pensar que, si solo un antepasado de nuestros linajes no hubiese existido, es probable que tampoco podríamos estar aquí. Aunque no sea una tarea fácil, este esfuerzo por reflexionar sobre la importancia de cada antepasado en nuestra vida puede ayudarnos inmensamente a desarrollar un sentido sincero de gratitud. Por lo tanto, al hacer el culto a nuestros antepasados, es muy importante que podamos orar con gran sentimiento, con un corazón lleno de gratitud. En el próximo encuentro, tendremos la oportunidad de adentrarnos en el tema del Soreisashi, rito litúrgico de la Iglesia Mesiánica, en el que de una manera muy especial podemos orar por todos nuestros antepasados y ancestros. Antes de terminar, nos gustaría dejar una tarea: que vayan tras sus raíces familiares, traten de saber más acerca de la historia de sus antepasados, cómo vivieron, cómo se fueron. Muchas gracias y hasta luego.